porción. Ustedes recordarán que yo he hablado de esto no hace tanto tiempo. El énfasis va a ser otro. Es una historia bastante larga la que hemos leído de Hechos 8 y hemos leído del 26 al 40, pero simplemente aquí vamos a detenernos, ¿sí?, a partir del versículo 35, donde dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El, trasfondo de esto no quiero detenerme mucho, pero es Felipe, un siervo del Señor, que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, justamente, no hay nadie en el desierto, pero ahí justo iba caminando alguien del norte de África, de Etiopía, que había ido a Jerusalén. Venía leyendo lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 53, pero no lo entendía. Entonces, Felipe se sube a ese carro y mientras están andando, y esto duró seguramente varias horas, le fue explicando y predicando la palabra del Señor, el Evangelio. No nos vamos a detener en lo que le predicó, que sabemos, por lo que leía el etíope, que era un pasaje muy conocido que nos habla en el Antiguo Testamento como una profecía acerca del Mesías, acerca de Cristo que iba a venir y a sufrir por los pecadores, como hemos cantado hace un momento, ¿sí? Vamos a centrarnos en una pregunta que le hace Felipe al etíope. Vamos a leerlo de nuevo, ¿sí? Recién hemos leído el 35, ahora vamos al 36, que dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, a cierto lugar donde había agua, y díjole eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la pregunta del etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La condición que pone Felipe, y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta mañana les voy a hablar acerca, como introducción, de formas erradas del bautismo. Después vamos a ver, ¿sí?, realmente cuáles son los requisitos para bautizarse, son 3. Vamos a ver primero qué es creer, qué significa creer de todo corazón como punto 2, y como punto 3, el objeto de la fe es Jesús, el Hijo de Dios, y su sacrificio en la cruz. Vamos a ver como introducción, podemos decir, cosas erradas acerca del bautismo. Yo no sé si los que hoy me visitan, alguno es católico o simpatiza con el catolicismo, pero vamos a hablar qué creen ellos. Vamos a dar como una reseña acerca de los testigos de Jehová que creen de una forma también errada, para englobar a todos aquellos que no son cristianos evangélicos y que creen de esa forma. O sea que vamos a ver ese error, y también vamos a ver cierto error que había y hay todavía dentro de alguna iglesia que se denomina protestante o evangélica. Y esto que voy a citar es textual. O sea, cuando hablo me gusta no decir nada al aire, pero les voy a decir qué creen los católicos, la Iglesia Católica Romana, qué creen los ortodoxos orientales, ¿sí? No hablamos de judíos aquí porque ellos no creen directamente, no son cristianos en el sentido de que no creen en Cristo, rechazaron al Mesías. Pero los católicos se denominan dentro del cristianismo. Y ellos creen así en cuanto al bautismo. Esto está sacado del catecismo de la Iglesia Católica. Y preguntan: ¿quién puede recibir el bautismo? Es una pregunta como la que hizo el etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bueno, la respuesta que da la Iglesia Católica es esta. Todo aquel que es capaz de recibir el bautismo, todo ser humano aún no bautizado, y solo esa persona, o sea, solo él. Se dieron cuenta que es una respuesta muy, muy simple para ellos, ¿no? ¿Quién puede bautizarse? Aquel que no es bautizado. Oh. Gran requisito. ¿Hay algún requisito ahí? Fíjense que cuando el etíope hace la pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado?, la respuesta de Felipe no fue: bueno, nunca te bautizaste, entonces puedes ser bautizado. Pero dice aún más la Iglesia Católica, más allá de que yo acabo de leer
el punto 4 del catecismo de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Católica, perdón, dice, más adelante dice, y acá está lo más grave todavía, porque lo primero es, ¿quién puede ser bautizado? Bueno, cualquiera, eso tiene su inconveniente. Pero esto que voy a leer ahora tiene un inconveniente aún mayor. Dice, por el bautismo, o sea, está hablando de ese bautismo en agua, ¿sí? Somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Y lo data este catecismo católico del Concilio de Florencia del año 1314. O sea, desde hace mucho tiempo esto viene siendo enseñado por la Iglesia Católica y lo que dice es básicamente esto. Por medio del bautismo ocurre algo, ellos dicen, ¿no?, que es la regeneración, que es el cambio de corazón y también el perdón de los pecados, o sea, liberados del pecado, y son hechos miembros de Cristo por medio del bautismo. Por eso, ustedes recordarán que rara vez se ve un bautismo de adultos en la Iglesia Católica. ¿A quiénes bautizan ellos? A niños. En las prácticas estas orientales o católicas lo meten 3 veces, ¿sí? Porque piensan que así es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O derraman agua 3 veces sobre su cabeza. Pero lo que aseguran a sus padres, y no sé si al niño, pero no tiene conciencia el niño, de que esa persona, al ser bautizada, es regenerada. Y esto no lo estoy inventando. Están diciendo que por el agua, ese niño, el día de mañana, va a crecer y es una persona regenerada. Imagínense una persona que es liberada del pecado, que es un hijo de Dios, que es miembro de Cristo y son incorporados a la iglesia y partícipes de su misión, por el solo hecho de recibir agua en la cabeza. ¿Sabían una cosa? Que Hitler fue bautizado por la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? ¿Qué cambió en su vida? Mató a 7 millones de judíos, creo. Y fue una persona que demostró que el agua aplicada de niño no sirve de nada. Porque la Biblia no lo dice. Porque es un invento. Porque es algo místico, mágico, de que uno pueda declarar a una persona hijo de Dios, a un niño que no tiene conocimiento, y asegurar que esa persona es regenerada. Es decir, Dios ya no le tuvo en cuenta los pecados y tiene un nuevo corazón. Puse el caso de Hitler de Máxima. Pero imagínense en los millones de personas que le preguntan, ¿sos bautizado de niño? Sí, claro. Y no creen en Dios, se vuelven ateos o idólatras y un montón de cosas. Entonces vemos que el agua no tiene ningún poder de cambio realmente en las personas. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, y hay otras también, obviamente sectas también, pequeñas, que dicen, el agua regenera, el agua cambia, el agua transforma. Y el agua es agua. Nosotros sabemos hoy que es H2O, ¿no es cierto? En los átomos de hidrógeno y de oxígeno. El agua es un elemento útil para la vida, es esencial, pero no tiene conexión con el Espíritu. El bautismo que hoy hemos hecho en la iglesia no es para que la persona que se bautiza haya habido un cambio o que provoque algo dentro. Es un testimonio. Que la bendición está en cumplir el mandato bíblico, pero el agua sigue siendo agua. Y no confirió nada al interior de la persona que hoy se bautizó. ¿Qué opinan los testigos de Jehová? Son personas muy insistentes que visitan, tocan timbre, están parados ahí repartiendo cosas. Pero su idea del bautismo, si bien ellos bautizan adultos, dicen, no, los niños no los bautizamos. Pero ¿qué piensan de los bautismos de adultos? ¿Qué significa el bautismo? Esto está sacado directamente de la página de ellos, JW, en Jehovah Witness en inglés, y dice así, esta partecita que dice, ¿qué significa el bautismo? Dice, el bautismo es la demostración pública de que una persona se ha arrepentido de sus pecados y le ha prometido a Dios hacer su voluntad, pase lo que pase. Hasta ahí podríamos decir, bueno, bien, pero fíjense lo que dice.
Esto incluye obedecer a Dios y a Jesús en todo aspecto en su vida. El bautismo es el primer paso que tienen que dar las personas para vivir para siempre. Ahí está la cuestión. Es el primer paso que tienen que dar las personas para vivir para siempre. Y si no dan ese paso, les pongo un ejemplo que no pasó, estamos todos bien. Pero si las personas que hoy hubiese venido a bautizarse sufrió un accidente y Dios se la llevaba a su presencia, no podía dar el primer paso, por lo tanto no iba a vivir eternamente, iría al infierno porque, claro, no tuvo contacto con el agua del bautismo. Es lo mismo. Nuevamente asignándole al acto, ¿sí?, el poder decir, bueno, es el primer paso para la vida eterna. Vamos a una crítica un poco más interna, que a lo mejor muchas iglesias evangélicas, algunas iglesias evangélicas, no muchas, porque no son muchas, han seguido una idea un poco similar. Pero no puedo extenderme demasiado, pero les voy a decir, para que ustedes tengan un trasfondo histórico, que en el tiempo de la Reforma Protestante, cuando nace la iglesia evangélica, no en el sentido, la iglesia siempre existió, siempre fue del Señor Jesucristo, pero denuncia a la iglesia católica, surgió en Inglaterra una iglesia llamada anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, ¿sí? Y ustedes han podido leer incluso buenos autores, y yo también los recomiendo. Hemos podido leer el libro La Santidad de J.C. Ryle, ¿verdad? ¿Han leído algún libro de John Stott? ¿Sí? Bien, sabemos que son creyentes, esas personas. Pero Charles Spurgeon, un bautista, igual que sostenía nuestra declaración de fe, con respecto a los anglicanos, si bien muchas veces quisieron simpatizar con él y demás, pero él, por más que tuviera en su contemporáneo a un J.C. Ryle, que era un buen cristiano, pero estaba dentro de la iglesia anglicana, Spurgeon no va con vueltas y dice lo siguiente. Dice, me parece que escucho a muchas buenas personas que exclaman, hay buenos clérigos en la iglesia anglicana, ¿no?, que no creen en la regeneración bautismal. Para esto tengo una rápida respuesta. Entonces, ¿por qué pertenecen a una iglesia que enseña esa doctrina en los términos más claros? Se me dice que muchas personas en la iglesia de Inglaterra predican contra esta enseñanza. Yo sé que lo hacen y me gozo por el entendimiento que poseen, pero yo me cuestiono seriamente, me cuestiono acerca de su moralidad. Señores, cuando yo acepté el oficio de ministro de esta congregación, decía Spurgeon, investigué para saber cuáles eran sus artículos de fe. Si no hubiera creído en ellos, no habría aceptado la invitación. Y cuando cambie de opinión, pueden tener la seguridad que, como un hombre honesto, voy a renunciar a mi oficio. Pues, ¿cómo podría profesar algo que está contenido en su declaración de fe y en mi propia predicación proclamar algo totalmente diferente? Lo que está diciendo es que en el tiempo de él, sus contemporáneos, muchos decían no, le decían a la iglesia anglicana, que también dejaban ahí esa doctrina del bautismo como regeneración bautismal, es decir, como que el agua tiene el poder de cambiar. Decían, no, el agua no tiene poder de cambiar, solamente la sangre de Cristo. Bien, renuncia. No seas pagado por el Estado de la iglesia de Inglaterra. Renuncia y viví conforme a tus convicciones. Hermanos, toda iglesia, todo movimiento, todo grupo de personas que quiera decir, bueno, somos cristianos, y realmente no se atiene a la palabra de Dios, que es la que funda realmente la iglesia cristiana, se transforma en una iglesia falsa, donde va a llevar prácticas cerradas, donde va a hacer a confiar a la gente, en vez de en Jesucristo, en una pileta o en un agua derramada sobre la cabeza. Y eso no puede ser, porque menosprecia la obra de Cristo en la cruz. Veamos claramente en la Biblia, ¿cuál es el requisito para ser bautizado? En algo, o sea, ¿hay un requisito antes de ser bautizado o el bautismo en sí mismo es un acto de salvación? Regresemos a la Escritura y veamos la pregunta del versículo 36. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Haciendo un repaso,
La Iglesia Católica dirá, lo que impide que no seas bautizado es que no seas bautizado. Es una redundancia, ¿no? ¿Qué consecuencia tendría si no sos bautizado? Bueno, no naces de nuevo. Le preguntás a un testigo de Jehová y a muchas sectas así. Si no das ese paso, no tenés la vida eterna. Y la Iglesia de Inglaterra y cualquier persona que predique algo similar y se da cuenta que estaba errado, bueno, renuncie, como decía Spurgeon. Tenemos el bautismo que no he nombrado presbiteriano, que es otro, pero no lo toman para salvación. Por eso no los abarco en esto. Ellos creen que tienen otro simbolismo, pero al igual que nosotros, bautistas reformados, creen que somos salvos por los méritos de Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Y en eso coincidimos. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces la respuesta es, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿La respuesta cuál fue? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos al primer punto. ¿Qué es necesario para ser bautizado? ¿Te bautizaste alguna vez? Algunos que nos visitan acá, yo no conozco su vida. Quizás fue bautizado por la Iglesia Católica y ya hemos visto, ¿sí?, que la Biblia no nos dice que el agua te va a salvar. Entonces, creer es lo que se demanda de ti. Creer, y vamos a ver en creer en qué. Esta persona, mejor dicho, Felipe, cuando le dice al etíope, si crees de corazón bien puedes, ¿qué hizo previamente? Por eso le hemos leído al comienzo de la reunión todo el pasaje en contexto. ¿Qué hizo Felipe? Le predicó el Evangelio. Esto es importante, porque muchas iglesias evangélicas también dicen que es necesario creer, pero vos te das cuenta que en sus mensajes y que en sus reuniones, en que sus cultos, omiten gran parte de lo que es el Evangelio. Y yo presento a un Jesucristo, ¿sí?, que es tu sanador, que es la persona que te va a prosperar, que es la persona que va a mejorar tu vida en muchos aspectos. Pero no predico al Cristo que fue a la cruz a morir por el pecador, en ninguna manera estaría predicando el Evangelio. Y yo le puedo decir a la persona, ¿crees en Jesús? Y la persona va a decir, sí, creo en ese Jesús que puede mejorar mi vida y que me puede dar cosas. Pero este creo, no se refiere a eso. ¿De qué estaban hablando Felipe y este etíope? Estaban hablando de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces y entonces el etíope se va, sí, yo quiero ese Jesús, creo en ese Jesús. No hablaron de eso. Hablaron cuando Jesús sanaba a todos los enfermos que lo traían ante él. No hablaron de eso. ¿Qué hablaron? De Isaías 53, que es, él fue molido, dice Isaías 53, nuestras rebeliones, por nuestros pecados, la maldición nuestra sobre él, fue llevado como oveja al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Estaban hablando sobre todo el proceso de la cruz y la gran pregunta que tenía el etíope, es decir, esta persona que va a morir, que va a dar su vida por los pecadores, que va a cargar con el pecado de su pueblo, ¿quién es? ¿Es Isaías? ¿Es otra persona? ¿Es alguien que tenemos que esperar que va a venir? No nos dice la Biblia, pero por la respuesta del etíope sabemos que lo que le habrá predicado Felipe es que Jesús era esa persona, el Hijo de Dios. Aquel que no hacía mucho tiempo había muerto fuera de Jerusalén en el monte del Calvario. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Realmente creer en el anuncio del Evangelio. Romanos 10:17 es un versículo muy conocido que nos dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Entonces quiere decir que el predicador no puede salvar a nadie, por más que esté hablando 2 horas aquí. Si el predicador no abre las Escrituras, explica las Escrituras, no tiene autoridad. Porque la fe que Dios despierta en los corazones de las personas que escuchan, viene no tanto por la pericia del predicador, sino por predicar
su palabra. La fe viene por el oír, que destapa nuestro oído, y ahí podemos entender la palabra, oír la voz de Dios a través de la Escritura. Fíjense que no solamente en este pasaje de Hechos, sino también en el final del Evangelio de Marcos, nos dice un orden que en la Iglesia Bautista lo tenemos bien claro, ¿sí? Nos dice en el Evangelio, y también vemos aquí ese mismo orden, que es necesario primero creer para después ser bautizado. Versículos 15 y 16 del Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces algunos dicen: ¿vieron? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los testigos de Jehová dirían: ¿ves que es el primer paso para la vida eterna? Pero el versículo siguiente dice: mas el que no creyere será condenado. No dice el que no sea bautizado. Pasa que Jesús une creer con el bautismo porque se supone que aquel que cree verdaderamente en algún momento de su vida se bautiza, ¿sí? Pero aclara en el segundo versículo que si no llegó a bautizarse no vaya al infierno, sino que su incredulidad lo va a llevar al infierno. El que no cree será condenado. Entonces, creer es el primer punto para luego bautizarse. Ahí sí hablo del presbiterianismo, que es también dentro de la Reforma Protestante. Son hermanos, no los consideramos como en el otro caso, que aquellos que creen que el bautismo en agua salva no lo consideramos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo en algo que no es Jesucristo. O sea, si vos a Jesucristo le pones algo, lo transformás en un falso evangelio. No podemos decir ni que los católicos son nuestros hermanos, por más que en la asunción presidencial hayan estado todos juntitos allí, no podemos decir que los testigos de Jehová. Y si algún anglicano sigue defendiendo el bautismo en agua, tampoco podemos decir que son nuestros hermanos. Pero aquellos que dicen: solo Cristo salva, solo Cristo es mi Salvador, sí lo consideramos nuestros hermanos. Los presbiterianos dicen eso, pero tienen el orden inverso. Bautizan niños diciendo: bautizamos a este niño para integrarlo a la comunidad del pacto de Dios con su pueblo, para que el día de mañana crea. O sea que el orden de ellos es bautizarse para creer. No vemos eso en la Escritura. Pueden sacarlo de deducciones de la Escritura. Pero lo más objetivo de la Escritura, tanto en doctrina como en historia, y esto es un hecho histórico, es: si yo me voy a bautizar, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Impediría que si no crees? ¿Qué consentimiento puede dar un niño? ¿Qué conciencia de pecado puede tener un niño al ser bautizado? Ninguna. Por lo tanto, ellos tienen que bautizar para luego decir: bueno, cuando crezca y es adulto, crea. Pero nosotros vemos en la Escritura que cuando la persona es consciente y puede recibir el Evangelio, o sea, dejó de ser un niño, y eso no sabemos bien a qué edad ocurre, pero cuando ya la persona tiene conciencia de lo que es el pecado, la maldad, Dios lo hace responsable, y es el momento para predicarle el Evangelio. Nosotros le predicamos el Evangelio a nuestros hijos para que en un momento de su vida puedan creer en el Señor Jesucristo y en otro momento de su vida puedan bautizarse. Entonces, el orden es creer para ser bautizado. Esa es la regla de fe. También podemos decir en cuanto al creer que es por la fe. O sea, la persona, ¿por qué cree, hermanos, una persona en el Señor Jesucristo? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Saben que la fe es un regalo? Muchas personas siguen pensando de que nacemos con cierta fe y que tenemos que ejercitar esa fe. Como decir, despertar la fe. Y decimos, hay personas de mucha fe, ¿sí? La fe es algo extraño al ser humano. El ser humano, por naturaleza, es incrédulo. No le cree a Dios. Eso viene como herencia desde el jardín del Edén, donde el ser humano decidió desobedecer a Dios y creer la palabra del diablo, cuando el diablo le invita a comer del fruto y el ser humano, en vez de decir Adán y Eva, no, dijeron sí.
Todos nacen en incredulidad, nos dice la Biblia. Somos concebidos en pecado. Por lo tanto, nadie nace con fe. Nadie se le puede despertar la fe en su corazón. La fe viene cuando el Evangelio es predicado. Y la fe es un regalo que da Dios a aquellos que llama para salvación. Si la persona no tiene esta fe que Dios le da, no va a entender el Evangelio, no le va a atraer el Evangelio, no le va a interesar las cosas de Dios. Pero si hay un interés, si hay una búsqueda, esa la pone Dios. Si en esta mañana quizás no tenías en claro qué era esto del bautismo, pero sobre todo qué era la salvación en Cristo, y tenés un interés, ruego que eso sea el interés que Dios ponga. Porque ¿sabes qué? Cuando tenés ese interés, no lo abandonas más. No salís por esta puerta y te olvidás. Ese interés persiste por toda tu vida y por la eternidad, porque es la fe que da aquel que es dador de la fe. Hoy cantamos algo específicamente que nos hablaba de eso, aquel dador de la fe. El autor de la fe, el que tiene fe, el que da fe, el que la derrama en los corazones es Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero es Jesús. Es el autor y, si vamos al versículo bíblico, y consumador de nuestra fe. Como también dice otro versículo, aquel que comenzó la buena obra dándote fe, entre paréntesis, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento, creer y fe son palabras muy similares. Fe y creencia es casi la misma raíz. Para nosotros, bueno, hay una diferencia. Pero a lo que voy, cuando hablamos de creer, estamos hablando ¿de qué? De fe. Y eso es algo que viene de Cristo. La fe no es algo vago, no es algo así etéreo, bueno, tengo mucha fe. No, es algo concreto. Y es algo concreto en un mensaje. El mensaje del Evangelio es racional, es decir, se te explica por medio de la Escritura quién es Dios, quién sos vos como pecador, quién es Jesucristo como Salvador. Y cuando la Biblia dice te invita a creer, no te invita a creer en algo así como en la existencia de un Dios. No, te invita a creer en el Dios creador, justo y santo, que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir por un pecador. Y si vos te reconoces como un pecador, una pecadora, estás creyendo que Jesucristo murió por tus pecados. Eso es la salvación en Cristo Jesús. Eso es creer realmente. Poner esa fe en el objeto de la fe, que es Jesús. Vamos al segundo punto. Porque dice, si crees, pero agrega este énfasis. Y por algo lo agrega por inspiración del Espíritu Santo, que quedó registrado en la Escritura. Si crees de qué? De todo corazón. Algunas personas piensan esto, que la fe es saberme la historia de Jesús. A un estudiante, ya sea de secundaria o universitario, por ejemplo, que estudie filosofía, ¿sí? Que le enseñen religiones comparadas, ¿sí? Que en algún momento una persona que puede ser muy capacitada mentalmente en cuestiones filosóficas le explicase el Evangelio diciendo que Dios envió a su Hijo, que es un Evangelio de un sistema de salvación diferente al resto del mundo, por un concepto que se llama gracia, que es el favor inmerecido de Dios, siendo condescendiente con el pecador, que nadie se merece la salvación, sino que Dios la obsequia a todo aquel que cree. Una persona puede aprenderse de memoria eso. Y no hace falta hacer un estudio en filosofía. Cualquier persona puede saber algo así como Jesucristo murió en la cruz por los pecadores, ¿sí? Pero eso es una información. Y eso no te va a salvar. Si bien es bueno tener la información, porque uno no puede creer sin tener información, ¿se entiende? Pero uno no puede quedarse con la información sin tomar en nuestro corazón esa decisión de creer. Dice, si crees, y acá te dice de todo corazón para decirte, ¿no es cierto?, que no es simplemente un convencimiento intelectual. O sea, ser cristiano, ser creyente,
no es un convencimiento intelectual, sino que se ve comprometido todo tu ser. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del, como decimos, el músculo que tenemos acá, que a veces va a 70 por minutos, cuando no estamos fuera de forma y corremos un poquito, se va a 110. Cuando miran a su enamorado o enamorada, se va a 120. Ese no estamos refiriéndose a ese corazón. Nos estamos refiriendo a algo que la Biblia llama internamente corazón y que es la base de nuestro sentimiento y voluntad. Más que nada voluntad, ¿sí? No solamente sentimiento. Digamos, la persona que cree mentalmente puede llegar a no creer de corazón, ¿se entiende? Y no es salva. Pero la persona que cree de corazón, bíblicamente hablando, también cree con su mente. O sea, no puede separarlo mente de corazón. Porque todo su ser está enfocado en lo que cree. Por eso Felipe le dice al etíope, sí crees, pero de todo corazón. Ese es el requisito. Por eso cuando hacemos los procesos de membresía, cualquier persona puede entrar por esa puerta y decir, yo creo en Jesucristo. Y yo le diría, bien, menos mal. ¿Crees en Jesucristo? ¿Cómo sé que cree de todo corazón? Cuando vemos que cada día esa persona, y a lo largo de su vida, por lo menos examinamos cierto periodo de su vida, algo así como 1 año, 12 meses, vemos que realmente lo que mueve a esa persona es su amor por Jesucristo. Lo que vemos que mueve a esa persona es que de todo corazón sigue al Señor, a pesar de sus fallas, a pesar de sus cosas. Eso, todos tenemos fallas, hermanos, todos. No esperamos perfección en la persona, pero sí vemos que ama al Señor. ¿Por qué? Porque el amor del Señor la alcanzó primero a la persona. En esto consiste el amor, no dice la Biblia, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Pero aquel que es amado por Jesucristo, ama a Dios, ama a los demás. Y ahí vemos ese cambio. Entonces vemos ese de todo corazón, que mueve los sentimientos, mueve la voluntad. Una aclaración. Así como dije al principio que nadie nace con fe, nadie nace con un buen corazón. Yo te pregunto, ¿te crees una persona de buen corazón? Vamos a verlo de nacimiento. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto del corazón en Jeremías 17:9? Hay muchas cosas engañosas en el mundo, pero ¿cuál es la más engañosa? El corazón. El engañoso es el corazón, profeta Jeremías 17:9. No dice entre todas las cosas, sino que dice más que todas las cosas. Uy, esto es un golpe bajo para el ser humano. Esto es una estocada que para la humanidad que siempre quiere decir, no, somos personas buenas. Bueno, la vida, si hay un delincuente, la vida lo trató mal, por eso es así. Y nosotros que, bueno, espero que ninguno esté buscado por la policía acá, ¿no es cierto? Pero diría alguna persona, pero yo soy buena porque no mato ni robo y esas cosas, ¿no? Mira, todos somos malos. Todos nacemos con un corazón engañoso. Simplemente que algunos quebrantaron la ley y están presos, pero todos quebrantamos una ley que tiene muchas leyes, que es la ley de Dios. Y nuestro corazón nos engaña diciendo que somos buenos. Eso es lo peor. O sea, ¿qué es el primer engaño que nos dice el corazón? Sos una persona buena. No necesitas ir a una iglesia y que se te predique de Jesucristo. Vas a mejorar por tus propios medios. No. Solamente Jesús vino con aquellos que se identifican los enfermos. ¿Quién sufre del corazón espiritual, no del corazón físico? Ahí levantamos toda la mano. Señor, yo necesito que tú me cures. Necesito que tú me quites este corazón enfermo por el pecado y me des un corazón de acuerdo a tu voluntad. Entonces, de todo corazón involucra saber que no tenemos un corazón bueno para creer ni amar a Cristo. Pero cuando la persona empieza a creer en Cristo y amar, es porque ya Dios en ese momento, por la predicación del Evangelio, le está dando ese corazón nuevo para amarlo y también el deseo de arrepentirse. Aquel que cree de todo corazón, ¿cuál es la consecuencia de creer de todo corazón? Vivir una vida
rendida a Dios. Ya tengo un Señor. Ya tengo a alguien a quien dar cuentas. La palabra de Dios pasa a ser mi guía. Ya no vivo como quiero en el pecado. Ya no vivo de espaldas a Dios. Ahora vivo porque tengo un nuevo corazón, porque desde el principio creí con todo el corazón, con la fe que Dios me da en Jesucristo. Básicamente, Dios cambia el corazón de una persona para que crea. Dios, como dice el profeta Ezequiel, quita el corazón de piedra que no puede creer, que no puede cambiar, y le da un corazón de carne. Figurativamente quiere decir que le da un corazón verdaderamente espiritual para poder creer en Él. Vamos al último punto. Por un lado le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. El último punto está construido sobre la respuesta del etíope. ¿Cuál fue la respuesta del etíope? ¿La volvemos a leer? Si no. ¿Sí? Dice, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, fíjense en estas sencillas palabras. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Déjeme decirle algo, como aclaración. Hay algunas personas que nos visitan. Este versículo, de esta respuesta que estamos predicando hoy, no está en algunas versiones de la Biblia. Nosotros creemos que está en la Reina Valera, está en la Almeida de portugués, está en la King James en inglés, está en la Martin del francés, está en la Biblia de Ginebra, está en toda la Biblia de la Reforma. Si crees de corazón, bien puedo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo este versículo no está en versiones modernas de la Biblia. En muchísimas versiones modernas. Tendría que buscar y si alguno tiene esa duda, se lo dejo como tarea en su casa. Acá estamos leyendo, una Biblia del tiempo de la Reforma con una revisión actual de Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la Reina Valera. Está ese versículo y por eso lo predicamos, porque es palabra de Dios. Vamos a concentrarnos en la frase. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa frase involucra muchas cosas. Podría haber dicho, creo que Cristo es el Hijo de Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero usó la frase completa. En el idioma original son dos palabras, ¿sí? Jesucristo no es un nombre, ¿sí? Son dos nombres. Jesús, Cristo. Cuando una persona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice creo en Jesucristo, si bien en nuestra traducción dice creo en Jesucristo así como una sola palabra, en realidad está diciendo esto. Creo que Jesús, esa persona que nació en Belén, vivió en Nazaret y murió a las afueras de Jerusalén, es el Cristo, el ungido, el Mesías, el prometido de Dios. O sea, no es un nombre, ¿sí? Unido. Para nosotros está unido, pero significa esa profundidad, que Jesús y no otro, Jesús de Nazaret, es el Cristo. Que no estamos esperando un Cristo futuro, sino que ya vino y ese es Jesús. Y a su vez está diciendo que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, profeta Isaías venían leyendo, y que además ese Mesías no es cualquier persona, no es un ser humano más en la historia, no es el fundador de una religión más. ¿Es qué cosa? El Hijo de Dios. Mahoma no puede decir que es el Hijo de Dios, Buda tampoco, Confucio tampoco. Ninguno de ninguna religión puede decir es el Hijo de Dios, porque hubo un solo Hijo de Dios que encarnó. Entonces, en este tercer punto, vemos que tenemos que identificar, lo subdivido en tres, y lo voy a hacer corto para no extenderme más. La persona de Cristo, por un lado, su divinidad, o sea, que Cristo es Dios, que encarnó, ¿sí? O sea, que realmente tomó esa forma de siervo que nos dice Filipenses 2 y que vivió una vida perfecta, o sea, su perfección. O sea, su divinidad, su encarnación, su perfección tiene que ver con la persona de Jesucristo. Porque si vos no crees de esta forma que Él es Dios y que su encarnación fue un hecho histórico, el nacimiento en Belén, que ahora se acerca la Navidad, ¿verdad? Ya el domingo que viene la gente trata de recordar, aunque no lo recuerda en sí, que Jesucristo nació y que vivió una vida perfecta sin pecado.
Si vos alterás algo de eso, alterás el plan salvador y no podés ser salvo. Segundo, su misión, su muerte en la cruz y su resurrección. La misión de Jesucristo fue venir a dar su vida por los pecadores. Y no quedó su vida en la tumba. Al tercer día resucitó con poder. Entonces, si tampoco crees en su misión, porque muchas personas dicen históricamente creemos que Jesucristo existió, pero no creen que resucitó, que fue una fábula, que fue un cuento, o no creen en su divinidad, o no creen en su encarnación, nacimiento virginal. O sea, si alterás la persona y la misión de Jesucristo, no podés ser salvo. Y una cosa, cuando uno decimos, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, ya sabemos que el Hijo de Dios es la encarnación, es la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo a encarnar. Sabemos que Cristo quiere decir el Mesías prometido, pero Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador. Y yo, para reconocer que necesito un Salvador, ¿qué debo reconocer primero? Que soy un pecador perdido. Entonces, identificar nuestro pecado, que estamos bajo juicio de Dios por su palabra, que no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos, que nacemos con un corazón engañoso, es allí cuando decimos, necesito ¿qué? Un Salvador. ¿Te das cuenta que en la respuesta tan simple, parece, del etíope, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo, creo en su persona, creo en su misión, y yo soy un pecador necesitado de Él, que necesita perdón urgente? Para terminar, no te voy a preguntar si sos bautizado, sino si has creído en Jesucristo de todo corazón. Esa es la pregunta con la cual nos enfrenta Dios por medio de su palabra en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Has creído en Jesucristo? No a medias, no a veces, sino de todo corazón. Creer en Jesucristo de todo corazón es lo que te va a salvar. Creer en Jesucristo de todo corazón quiere decir poner tu vida en las manos de Él para perdón de pecados. Y también ese es el único paso que necesitamos para una vida eterna. Si dices que has creído, ¿sí? Que esto incluso algunos de los que están aquí van a decir, no, gracias Dios porque en su momento me diste fe para creer. Bueno, ¿qué podemos recordar entonces en esta mañana como valioso para aquellos que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador? Fíjate que has puesto tu fe y tu vida, le has confiado tu vida a la persona más responsable del universo, que es Dios, que es Jesucristo. Si decís que sos cristiano, estás diciendo, yo tengo mi vida en sus manos. No está en las manos de la economía de este gobierno, no está en las manos del mundo, no está en manos de las redes sociales, no está en manos de mis amigos, no está en manos de mis familiares, no está en manos de nadie, más que de quién, que de Jesús. Que eso te traiga tranquilidad, que eso te traiga confianza y que testifiques a otros, hermanos, que no conocen a Jesús. Siempre que llegamos a esta fecha, cuando terminamos, el mundo llama en Navidad, ¿verdad? No sabemos si fue un 25 de diciembre, no sabemos si fue la fecha. La cuestión que, bueno, muchos le llaman Navidad y se reúnen, esto está todo muy bien, pero quizás sea una oportunidad para nosotros de decir, ¿realmente sabes quién es el que nació? ¿Realmente sabes quién es aquel que vino a este mundo? Entonces, que Dios nos utilice también para predicar el Evangelio. Que Dios nos bendiga en esta mañana.